En una época en la que la muerte era un suceso frecuente, visitante en cada hogar, donde las familias fueron diezmadas por enfermedades que, ahora consideremos trivial, una madre cruzada. Todas las barreras morales y sociales para uno. Último momento con su hija. Esto es, la historia detrás de uno de los más. Fotografías post-mortem más inquietantes jamás vistas. Grabado, fechado en 1872. Y el misterio que rodeaba a él. Desaparición tanto de la madre como de la niño retratado. Observa detenidamente imagen. A primera vista, se ve una madre de aspecto sereno y oscuro, cabello recogido en un elegante moño, sosteniendo a un niño que parece estar mintiendo, pacíficamente en sus brazos. Emma Bass no sostenía a su hija dormida. Ella sostenía el cuerpo sin vida de Florencia, su única hija, que murió 3 días antes. Autopsia. La fotografía era una práctica común en época victoriana. Un último recuerdo tangible, de seres queridos fallecidos. Pero lo que Emma Bass fue mucho más allá de lo que se esperaba. Socialmente aceptable, incluso por los estándares de la época. Y cuando ella finalmente obtuvo su fotografía, ella simplemente desapareció, dejando atrás solo rumores susurrados y uno de los más imágenes inquietantes jamás capturadas. A finales del siglo XIX, la mortalidad infantil era una realidad brutal e inevitable. Enfermedades como la difteria, la escarlatina y el cólera se cobró vidas jóvenes con frecuencia aterradora. Se estima que en 1870 aproximadamente el 20% de los niños murieron antes de cumplir los 5 años de edad. Para las familias victorianas, la autopsia, la fotografía se convirtió no solo en una tradición, sino una necesidad emocional. A menudo, fue la única fotografía que la familia tomaría. Tener de su ser querido fallecido. Fotógrafos especializados en este tipo de retrato desarrollado elaborado. Técnicas para hacer aparecer a los muertos. Viva. Usaban soportes metálicos para mantenerla. Cuerpos en posiciones naturales, pintados. Pupilas sobre los párpados cerrados para simular ojos abiertos y aplicar colorete en los rostros para restaurar una apariencia saludable al grado. Piel. Era un arte macabro, pero considerado un acto final de amor y devoción. Emma Bass vivía en una pequeña apartamento en las afueras de Londres con su hija Florencia, de tan solo 6 años. Viuda desde hacía 2 años, Emma trabajaba como costurera para mantenerse a sí misma y a su hija. Según los vecinos, según los informes, era una mujer devota, tal vez obsesivamente protectora de la niña. A Florence rara vez se la veía jugando con otros niños, y Emma parecía vivir exclusivamente para ella. En marzo de 1872, Florence contrajo neumonía. La enfermedad progresó rápidamente, como era común en la época, y en cuestión de días, el niño sucumbió a la enfermedad. Pero, fue en ese momento que Emma Bass, el comportamiento tomó un giro que sorprendería incluso los estándares de la sociedad victoriana. En lugar de notificar a las autoridades o, en busca de servicios funerarios, Emma mantuvo el cuerpo de Florence en su apartamento. Ella vistió a la niña con su mejor vestido, peinó cuidadosamente su cabello rubio y comenzó un extraño ritual de conservación que duraría casi una semana. Emma le importó perfume francés. El cuerpo de mi hija varias veces al día. Lavanda, rosas y jazmín en un intento desesperado de enmascarar lo natural. Olor a descomposición. Ella regularmente cambió la posición del cuerpo, moviéndose los brazos y las piernas de Florencia como si fuera una niña. Simplemente estaban descansando. A los vecinos que, cuando le preguntaron por la niña, Emma respondió que Florence tenía fiebre alta y necesitaba mucho descanso. Durante 3 días, Emma mantuvo esta macabra farsa. Ella conversó con el cuerpo de Florencia, leyó su cuentos para dormir e incluso comidas preparadas, que dejó al lado del niño muerto. Fue como por pura fuerza de voluntad.
y la negación de la realidad. Ella creía que podría devolverle la vida a su hija. Pero Emma sabía que necesitaba una fotografía. Memoria permanente antes de la descomposición. Hizo imposible mantener la ilusión de que Florencia era justo durmiendo. Y fue entonces cuando buscó el servicios de Charles Hargrove, un fotógrafo especializado en autopsias. Retratos que mantuvieron un estudio modesto en el centro de Londres. Charles Hargrove había fotografió a cientos de muertos a lo largo de su carrera. Familias enteras posaron con sus seres queridos fallecidos. Los niños fueron retratados como si estuvieran durmiendo pacíficamente, y los ancianos estaban dignos en sus poses finales. Pero cuando Emma Bass llegó a su estudio tarde de marzo llevando a Florence en su armas, algo sobre la situación lo perturbó profundamente. Primero, estaba el olor. Incluso con todo el perfume, Emma había aplicado el olor dulce y enfermizo de descomposición temprana era inconfundible a alguien con la experiencia de Arro. En segundo lugar, estaba el comportamiento de la madre. Emma le habló a Florencia como si fuera una niña. Podía oírla, ajustaba constantemente la posición de la niña e insistió en que Hargrove espera porque Florence se despertará pronto. Hargrove informó más tarde que Emma parecía creer genuinamente en mi hija estaba durmiendo. Ella se negó para dejarle posicionar el cuerpo, insistiendo que Florencia simplemente estaba cansada y que ella se despertaría cuando estuviera lista. Fue una de las sesiones más perturbadoras de toda su carrera. El resultado. La fotografía captura esto palpable. Tensión. Emma sostiene a Florence en un abrazo desesperado, con la mirada fija en él. Cámara con una intensidad casi salvaje. El cuerpo de Florencia, aunque cuidadosamente posicionado y perfumado, muestra signos sutiles pero inconfundibles de muerte. La rigidez antinatural, el paladar ceroso de la piel, y una calidad que los victorianos lo llamaban el sueño que sabe sin despertar. Hargrove completó la sesión rápidamente, ansioso por Emma y su macabre carga para salir de su estudio. Prometió. Las fotografías estarían listas en 2 días, un cambio excepcionalmente rápido. Por el momento, Emma pagó por adelantado y se fue, todavía murmurando suavemente a Florencia sobre lo hermosa que es. Fotografía sería. Pero cuando Hargrove tenía las fotografías listas, Emma nunca volvió a recogerlos. Esperó semana, luego 2. Preocupado y cada vez más inquieto por toda la situación, él decidí ir a la dirección que Emma tenía proporcionado. El apartamento estaba vacío, no, simplemente desocupado, completamente vacío, como si nunca había estado habitada. Había, sin muebles, ropa ni ninguna señal de que allí vivían una madre y su hija. Los vecinos, al ser interrogados, dieron respuestas contradictorias. Algunos juraron que había visto a Emma y Florence regularmente. Otros insistieron en que el apartamento había sido vacío durante meses. Aún más inquietante fue lo que descubrió Hargrove cuando investigaron más a fondo. No hubo actas de defunción de Florence Bass. Allí no había actas de nacimiento. No hay registros de empleo de Emma Bass trabajando como costurera. Era como si madre e hija nunca se habían casado oficialmente. Existía. La única pista vino de Edgar Pritchard, un sepulturero en el cementerio local. Cementerio, quien informó haber encontrado el cuerpo de un niño pequeño abandonado cerca de las puertas del cementerio una mañana de marzo. El cuerpo estaba vestido con ropa fina, pero ya estaba en una etapa avanzada de descomposición. Más extraño aún, fue saturado con el aroma del francés. Perfume, lavanda, rosas y jazmín. Pritchard enterró al niño en tumba sin nombre, una práctica común para cuerpos no identificados en ese momento. Cuando Hargrove se enteró de esta historia y él inmediatamente reconocí la conexión con su extraño cliente. Emma había mantenido
Florencia vivió lo suficiente para obtener la fotografía y luego abandonó el cuerpo como un objeto que había perdido su utilidad. La fotografía permaneció en el estudio de Arrobe durante años. De vez en cuando se lo mostraba a otros, los fotógrafos, como ejemplo de los más aspectos inquietantes de su profesión. La imagen se convirtió en una especie de urbana leyenda entre la fotografía post-mortem. Practicantes. La historia de la madre, que se negó a aceptar a su hija muerte hasta que tuvo su permanente memoria. Pero las preguntas persisten. ¿Quién? ¿Emma Bass era realmente? ¿Por qué no había registros oficiales de su existencia o de Florencia? ¿Cómo lo logró mantener un apartamento y apoyar a un documental hija sin salir rastros? Y lo que es más inquietante, si ella estaba dispuesto a abandonar el cuerpo de Florencia después de obtener la fotografía, ¿qué tipo de amor maternal tenía realmente? ¿Sienten? Algunos eruditos de la época victoriana sugieren que Emma pudo haber sufrido de lo que ahora reconocemos como un grave episodio psicótico, posiblemente desencadenado por la muerte de su hija, su negación de la realidad, combinada con la obsesión, comportamientos y la capacidad eventual de abandonar el cuerpo, sugerir una mente que se había desconectado por completo de realidad. Otros proponen algo más siniestro. Teorías. ¿Y si Emma no fuera realmente la madre de Florence? ¿Y si el niño hubiera sido secuestrado o adquirido a través de medios ilícitos? En el Londres victoriano, los niños huérfanos desaparecían con frecuencia en las calles, y no siempre para razones naturales. La falta de oficialidad. Los registros podrían indicar que Florencia nunca fue reconocido legalmente como Emma. Hija. Todavía hay quienes sugerir que toda la historia fue una elaborada puesta en escena, que Emma conocía exactamente lo que estaba haciendo y con cuidado planeó cada aspecto del episodio. Quizás era una estafadora muy elaborada. O quizás tenía algo aún más oscuro. Motivos para querer una fotografía con un niño muerto. La verdad más inquietante. Puede ser que Emma realmente amara a Florencia, pero de una manera posesiva y enfermiza que trascendió incluso la muerte. Su comportamiento sugiere a alguien que vio a su hija más como una muñeca o un objeto de afecto, que como un ser humano independiente. Cuando Florence murió, Emma simplemente continuó. Trátala como su muñeca hasta que la consiga. Fotografía final. El destino de Emma sigue siendo un misterio. Misterio. Después de abandonar Florencia, cuerpo, desapareció por completo. Allí, no hay registros de una mujer que coincida con ella. Descripción del arresto. Hospitalizados, o incluso vistos en Londres o ciudades vecinas. Es como si ella, disuelto en la niebla de Londres, tomando con ella todos los secretos sobre su verdadera identidad y motivaciones. Charles Hargrove conservó la fotografía hasta su muerte en 1901. En su vida personal, diarios descubiertos décadas después, él escribió extensamente sobre el encuentro con Emma y Florence. Admitió que la experiencia lo persiguió por el resto de su carrera y que frecuentemente me desperté en medio de la noche pensando sobre el olor del perfume mezclado con descomposición. Había algo en esa mujer, él escribió, que trascendió la mañana normal. Fue como si hubiera hecho un pacto con la muerte misma, permitiéndole que se la lleve. Hija, pero exigiendo un último momento de posesión absoluta. Y cuando el momento fue capturado en la fotografía, ella simplemente liberó a su presa y desapareció. La fotografía finalmente pasó a manos privadas, coleccionistas e historiadores de la fotografía. Hoy en día, se considera uno de los más ejemplos inquietantes de la época victoriana. Fotografía post-mortem, no solo para la técnica o la composición, pero para la siniestra historia que la acompaña. Los expertos en fotografía de la época señalan detalles técnicos que confirman la circunstancias macabras. El tiempo de exposición.
Se redujo claramente para minimizar cualquier movimiento que podría revelar la Florencia. Estado real. La iluminación fue cuidadosamente posicionado para disfrazar lo antinatural. Coloración de la piel del niño. Mire la fotografía nuevamente con atención. Observe cómo los ojos de Florence, sin embargo, cerrados, poseen una cualidad vidriosa que no es natural dormir. Observa la rigidez de sus brazos, la forma en que su cabeza reposa sobre el hombro de Emma con un peso muerto que ningún niño dormido lo habría hecho. Y la mayoría. Lo más importante es observar la expresión de Emma. No es la mirada serena de una madre con su hija dormida, pero la desesperación salvaje de alguien que sabe. Ella está viviendo sus últimos momentos con lo que ella amaba más en el mundo. La mano de Emma presiona a Florencia contra ella misma con un fuerza que sugiere extrema posesividad. Sus dedos están apretados en la tela del vestido del niño como si temía que Florencia pudiera escapar incluso en muerte. Es un abrazo que habla de obsesión, no amor maternal sano. Durante décadas, esta fotografía circuló discretamente entre coleccionistas y eruditos del Macabeo victoriano. Pero fue solo. En 1943 se produjo un descubrimiento impactante. Trajo nueva luz a la historia de Emma y Florence Bass. Durante la demolición de un antiguo edificio en Londres, trabajadores, encontré una colección de objetos personales, escondido en una pared falsa, incluyendo docenas de cartas escritas a mano. Las cartas eran firmado por EV y dirigido a mi querido Florencia. Dataron entre 1872 y 1889. 17 años después de la muerte de Florence, Emma había seguido escribiéndole a su difunta hija durante casi 2 décadas. Relatar acontecimientos cotidianos, expresar su soledad, y más inquietante aún, haciendo planes para cuando lo harían. Reunirse. Mi querida Florence, dijo un carta de 1875. Hoy vi a un niño que me recordó a tú. Ella tenía tus mismos rizos dorados y tus ojos azules. Por un momento, pensé, habías regresado a mí. Pero entonces ella. Sonreí y supe que no eras tú. Tú. Nunca más me sonrías, ¿verdad, mi Dios? Chica. Pero no importa. Pronto, lo haremos. Estaremos juntos de nuevo, y entonces tendremos toda la eternidad. Las cartas revelaron que Emma sobrevivió durante muchos años después de abandonar el cuerpo de Florence. Había cambiado identidades varias veces, trabajó en diferentes ciudades, pero siempre mantenidas esta correspondencia unilateral con ella. Hija muerta. Aún más inquietante. Algunas cartas sugerían que Emma intentó reemplazar a Florence varias veces a lo largo de los años. Traté de traerte de vuelta, escribió en 1880. Pero el otro. Los niños no eran como tú. Tenían defectos. Nunca lo había hecho. Lloraban cuando tú lo hacías. Han sido valientes. Se resistieron cuando tú habrías sido obediente. Ninguno de ellos eran dignos de llevar tu nombre o ocupando tu lugar en mis brazos. Estos, referencias siniestras a otros niños. Planteó preguntas inquietantes sobre qué Emma pudo haberlo hecho durante los años. Tras la desaparición de Florencia moderna, los investigadores encontraron registros dispersos de niños desaparecidos en varios ingleses. Ciudades entre 1872 y 1889. Siempre chicas rubias entre 4 y 8 años. Siempre descrito por testigos. Como estar acompañado por un hombre bien vestido. Mujer de mediana edad. Benjamin Ellsworth, un detective retirado que estudió el caso. En la década de 1950, creía que Emma desarrolló lo que él llamó compulsividad. Síndrome de reemplazo. Ella no pudo aceptar la pérdida de Florencia, por lo que intentó repetidamente adoptar otros niños, que se parecía a su hija muerta. Cuando estos niños inevitablemente no lograron vivir, hasta sus recuerdos idealizados de Florencia, Emma los abandonó, o peor,
El patrón es consistente, Ellsworth escribió en sus notas. Ella buscó. A los niños vulnerables les ofrecieron comida y refugio, y luego trató de moldearlos a imagen de Florencia. Cuando no lograron cumplir con sus expectativas imposibles, ellos simplemente desapareció. La última carta. El ejemplar encontrado en la colección estaba fechado en marzo 1889, exactamente 17 años después de la muerte de Florencia. Mi querida Florencia, empezó, hoy es el aniversario del día que me dejaste. He intentado durante mucho tiempo encontrar un digno sustituto para ti, pero ningún niño en un mundo imperfecto podría igualar al tuyo. Perfección. Estoy cansada ahora, mi niña. Cansado de buscar, cansado de esperar. Cansado de vivir en este mundo sin tú. Pronto, muy pronto, estaré contigo. De nuevo. Y esta vez, nada lo hará separarnos. Emma Bass nunca fue encontrada. No hay registros de su muerte, arresto o paradero después de 1889. Es como si finalmente hubiera logrado lo que quería. Siempre quiso unirse a su hija en muerte, pero las preguntas sobre su historia, los aumentos continúan atormentando a quienes profundizan en los misterios más oscuros de la época victoriana. La fotografía de Emma y Florencia se convirtió en algo más que un artefacto histórico. Se convirtió en un símbolo de los aspectos más inquietantes de amor obsesivo. Los psicólogos modernos que han estudiado el caso y sugieren que Emma sufrió lo que hoy sería diagnosticado como duelo complicado prolongado, trastorno, posiblemente combinado con rasgos de personalidad narcisista que le impidió ver a Florencia como una individuo separado de sí mismo. Pero, quizás la lección más aterradora de la historia de Emma Bass es como el amor, cuando, distorsionada por la obsesión y el rechazo, aceptar la realidad, puede transformarse en algo monstruoso. Emma amaba Florencia, pero fue un amor que se convirtió, un niño en un objeto de posesión, que le negó a la niña incluso el derecho a un entierro digno, y eso posiblemente cueste las vidas de otros niños inocentes. Durante décadas, la fotografía permanece como testimonio silencioso de este amor distorsionado. Cada vez que lo observamos, nos vemos obligados para afrontar preguntas incómodas sobre la naturaleza del duelo, la obsesión y los límites entre el amor y posesión. Emma y Florence Bass. Recuérdanos que las historias más embrujadas no siempre involucran fantasmas o espíritus. A veces el verdadero horror reside en la psique humana cuando se niega a aceptar las realidades más básicas de la vida y muerte. Hoy, cuando miramos esto, fotografía de 1872, vemos más que solo una madre sosteniendo su hija. Vemos un momento congelado en tiempo donde el amor y la locura se encontraron, donde la negación de la muerte creó una obsesión que duró décadas y donde una mujer eligió vivir en una fantasía macabra, en lugar de afrontar el dolor de la pérdida. La historia de Emma y Florence Bass enseña, nos revelan los misterios más inquietantes de la historia. No siempre trata de lo que sucedió, sino sobre por qué sucedió. Y, en el caso de esta fotografía embrujada, puede que nunca conozcamos completamente las profundidades de la obsesión que llevó a una madre a preservar el cuerpo de su hija con perfume, posa para una fotografía final, y luego desaparecer en la niebla de Londres, llevando sus secretos a la tumba. Sí, esta historia te perturbó tanto como me perturbó mientras lo investigaba. Sí, quieres saber más misterios macabros y historias embrujadas de siglos pasados. Suscríbete al canal. Hay mucho más oscuridad histórica para nosotros explorar juntos, y te garantizo que cada historia será tan fascinante y tan inquietante como este.